Hay galaxias que desarrollan una velocidad de expansión hacia un lado y galaxias que tienen una velocidad de expansión hacia otro lado. Llega un momento en que las dos, una a cada lado, se alejan a más de la velocidad de la luz. Entonces, no está constatado, y aparte estaría fuera del sentido común, de que se expandieran en masa infinita. Entonces, cuando se habla de que un cuerpo que alcanza el límite de la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, desarrolla en masa infinita, no tiene sustento. No tiene sustento. ¿Por qué? ¿Con respecto a qué? Y bueno, lo que sucede es que es el problema de aplicabilidad que te decía. Hoy en día, en un acelerador de partículas, ¿sí?, partículas atómicas, nucleares, los que utilizan los físicos de partículas, con respecto al sistema del laboratorio, o sea, donde está colocado ese acelerador, que es el sistema Tierra, con respecto a la Tierra, en cortas trayectorias, relativamente cortas trayectorias, que en este momento, bueno, hay aceleradores con varios kilómetros, en esas trayectorias pueden las partículas alcanzar velocidades casi lumínicas, del 99,999 con 4 o 5 nueves atrás, por ciento de la velocidad de la luz. Y las cosas funcionan. O sea, la teoría es predictiva, que es la relatividad especial. La teoría es predictiva ahí y cierran bien las cuentas. ¿Funcionan en qué sentido? Funcionan que están describiendo adecuadamente los fenómenos. Pero fíjate que se ve que esas partículas... Las partículas no tienen masa infinita. No llegan a masa infinita, porque no llegan a la velocidad de la luz. Pero, ¿se ve aunque sea una pequeña expansión de masa? Sí. Se manejan partículas donde su masa crece hasta 20.000 o 40.000 veces la masa de reposo, por ejemplo. Son aceleradas hasta ese orden de masa. ¿No será que le está afectando la gigantesca gravedad de la Tierra? Cuando digo gigantesca gravedad, sabemos que la gravedad es la fuerza más débil. Sabemos que la gravedad es la fuerza más débil, pero estoy haciendo la comparación de una partícula al planeta. No está relacionado con la gravedad. Justamente los campos que se utilizan para acelerar la materia esta no tienen que ver con la gravedad, y además son campos súper poderosísimos, son dos campos electromagnéticos que se utilizan para poder acelerar esas partículas hasta ese orden. Y es la propia estructura del campo que no puede acelerarlas más allá de esa velocidad. La velocidad de la luz se convierte en una asíntota natural para la materia, o sea, no se puede llegar a esa velocidad. Entonces tengo obligatoriamente que volver a la pregunta original. Sí. Cuando dos galaxias se alejan entre ellas más allá de la velocidad de la luz, ¿cómo no se afectan una con la otra? ¿Será por la distancia entonces? Lo que pasa es que eso se llama movimiento relativo, Jorge. Se trabaja inclusive con partículas en los aceleradores circulares, haciendo circular partículas en un sentido y partículas en otro. Sabía que ibas a decir para eso. Que tengan movimiento relativo. Sabía que ibas a decir y justamente eso se manejan con las ecuaciones que hay para calcular el movimiento relativo. Ajá, y entonces... Fíjate lo siguiente. La fórmula de adición de velocidades, la relación entre las de velocidades relativas entre dos cuerpos en movimiento. Supongamos que las dos alcancen 1000 kilómetros por segundo. No es precisamente la relación válida, no es la relación galileana, que es la que uno tiene tendencia a imaginar. Sí, lo que te digo es lo siguiente. 598.000 kilómetros por segundo. Lo que te digo es lo siguiente, suponte para fijar la idea, que aquí tengo un vehículo aproximándose por la derecha a 50 kilómetros por hora. Correcto. Y por la izquierda otro aproximándose a 50 kilómetros por hora. Entonces, la aproximación de uno al otro, ¿cuánto es? De 100 kilómetros por hora. Bueno, esa es adición galileana. Ajá. O sea, esa es la velocidad relativa calculada con las fórmulas galileanas. Sí. Con las fórmulas einsteinianas da otro valor. Y tanto es así que ahora
En vez de vehículos, pensemos en partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz. Tú me quieres decir que para el observador, Para el observador relativo, para el no es 100 kilómetros por hora. Para el observador, una partícula se mueve hacia la derecha a casi 300.000 kilómetros por segundo, la otra también se mueve hacia la izquierda a casi 300.000 kilómetros por segundo, pero entre las dos también se mueven a 300.000 kilómetros, a casi 300.000 kilómetros por Exactamente. segundo. Si estas llegan al límite de la velocidad de la luz de acercamiento y esta al límite de la velocidad de la luz de acercamiento, supongamos que esos carros, pensemos ahora que son cohetes o que son partículas que pueden ser aceleradas hasta esa velocidad. Sí. Si esta se aproxima a la velocidad c y esta se aproxima a la velocidad c, la velocidad de la luz, entonces la transformación galileana, si siguiera valiendo, ¿qué ocurriría? Diría, el movimiento relativo, o sea, uno respecto al otro, sería 2c. Correcto. No es 2c, es c. Entonces hay algo que incide ahí. Bueno, esta es la transformación que descubierta en la relatividad y es la que funciona. Vamos a hacer al revés. Imaginémonos un bañista con una tabla de surf. Sí. ¿Sí? Entonces, supongamos un gran faro, un gran reflector hacia un lado y un gran reflector hacia el otro. Cada reflector manda un haz de luz en sentido contrario del otro. Sí. Y arriba de ese haz de luz está el surfista. Sí, surfa sobre un haz de luz. Un haz de luz, perfecto. Y el otro haciendo surf sobre el haz de luz contrario. Según la teoría galileana, se tendrían que estar alejando a casi 600.000 kilómetros por segundo. Sí. Y la teoría einsteiniana, que es la que funciona aplicada a partículas que están en esas condiciones, la que funciona, me da que la velocidad relativa de un surfista respecto al otro se va a aproximar solamente a c, no puede pasar c. O sea que si yo tengo en cada mano mía dos linternas y las apunto encendidas una para cada lado, sí, voy a tener un haz de luz a casi 300.000 kilómetros por segundo y otro haz de luz a la misma velocidad con respecto a mí. A tu referencia. Pero con respecto a una respecto a la otra. Van a seguir siendo exactamente C. Va a seguir siendo C. En ese límite sigue siendo C. Como nosotros, por otro lado, en física, fíjate que hay algo que está interviniendo, que por lo menos yo en este momento estoy desconociendo todavía, como dijo Morganell y como dice Jonathan, todavía lo estoy desconociendo, porque tiene que haber algo que está incidiendo para que no se transforme en 2C. Porque acá estamos hablando de haz de luces, no estamos hablando de una materia que se haga más infinita. Estamos hablando directamente de las luces. Eso ya lo estudió Michelson, sí, que fue uno de los mayores investigadores de la velocidad de la luz. Y sí, Michelson mismo coincide con esa teoría y es independiente de lo que dijo Einstein. O sea, no pasa de C. No pasa de C. Pero fíjate que la teoría de la relatividad fue elaborada en forma consistente con el resultado negativo precisamente de la experiencia de Mackenson.